más de Reinas de Todo. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Tenemos un tema que estuvimos conversando la semana pasada, un tema que ha estado en la palestra pública desde que pasó, sobre el caso del joven de 30 años, Jan Andrés Pumarol, que agredió a 6 personas en el residencial de Naco Cuarto. Y pues han surgido diferentes informaciones al respecto. Todavía sigue saliendo más información del caso y ahora está completamente polarizado porque hay personas que piden justicia, y lo digo entre comillas porque esa justicia significa cárcel, mientras que otros hablan de que lo que se necesita es atención médica urgente, atención psiquiátrica, porque se está hablando de que este joven tiene esquizofrenia paranoide. Y para eso, como aquí no somos expertas, tenemos a la doctora psiquiatra Yudelka Tronilo, quien nos va a explicar con manzanas y peras qué fue lo que pasó y con qué se come eso. Gracias por estar con nosotros, doctora. Un placer estar aquí, lamentando las circunstancias, pero un placer. Nuestra productora le hacía una pregunta fuera del aire de esa especificación, ese apellido que le pusieron a la esquizofrenia, que es reciente, porque cuando ocurrió el hecho no se habló de esquizofrenia paranoide. ¿Eso qué significa? ¿Hay tipos de esquizofrenia o cómo es el asunto? Ok, vamos a ir de lo más grueso a lo más fino. Tenemos que entender lo siguiente: la esquizofrenia es parte de un grupo de trastornos mentales que se encuentran en el espectro psicótico. Psicosis significa desconectado de la realidad. En el caso de la esquizofrenia, particularmente, es un desorden neuroquímico, es un trastorno grave, es un trastorno crónico y es un trastorno degenerativo. Es decir, que el paciente, aún estando en medicación, va a ir degenerando sus funciones cognitivas. Entonces, este trastorno se va a dar por lo siguiente: en algunas áreas cerebrales vamos a tener una hiperfunción de algunos químicos y en otras áreas vamos a tener una hipofunción. En el caso específico de la dopamina, ya que uno de los síntomas más floridos son las alucinaciones, entonces en la vía mesolímbica vamos a tener esos síntomas positivos, llámese las famosas alucinaciones. En el caso de esquizofrenia paranoide, que de hecho aclarar que ya hoy en día los psiquiatras no utilizamos porque no está estipulado en el manual diagnóstico DSM-5 esta clasificación, sino que simplemente hablamos del espectro psicótico, pero antes sí habían tipos de esquizofrenia, entre ellos la paranoide, que era esta esquizofrenia basada en aquellas ideas delirantes donde el paciente entiende que algo o alguien o un grupo de personas pues quiere hacerle daño. Okay. Una pregunta, doctora. ¿En qué momento la esquizofrenia se puede reconocer como que ya entra en una fase de descontrol y de violencia? Porque si bien es cierto, escuchándola a usted y otras opiniones, si tú estás medicado, más o menos tienes un balance de vida, como en el caso de Jan Andrés. Pero ¿en qué momento se detona esto para convertirse en algo violento? Me encanta tu pregunta porque es algo que tenemos que aclarar, porque siento que este caso nos ha hecho retroceder 10 años atrás o 20 años atrás, donde estigmatizamos el paciente con un tema de salud mental. Entonces, atención población general, los pacientes esquizofrénicos es muy raro, es la excepción, no es la regla que sean violentos. Incluso en estudios con anglosajones, el estudio FASL, que es el más reciente que tenemos, se demostró en pacientes recluidos de libertad por actos violentos con esquizofrenia que solo de un 4 a un 6% pueden ser violentos. Puede aumentar este por ciento entre 10 a 13% si utilizan sustancia, pero el paciente que está controlado en una enfermedad mental no es violento. Generalmente se tornan violentos cuando están entrando en crisis y se sienten amenazados. Porque si yo en este espacio de repente con una esquizofrenia paranoide veo todas estas cámaras y entiendo que a mí me están monitoreando para matarme, obviamente yo voy a reaccionar en defensa. La pregunta del millón.
Hablamos de que el padre de este joven dice que tiene 10 años diagnosticado con esquizofrenia, que es la primera vez que su hijo es así de violento. Dice que llegó a su casa, que le dijo a su hijo, traje pastelito, fue a la cocina, se tomó un café, se sentó a trabajar y a los 10 minutos, o sea, él había entrado al cuarto del joven, lo vio, le dijo, traje pastelitos y a los 10 minutos él estaba con 2 cuchillos en su mano apuñalando a la señora de servicio de esa casa. La pregunta que quiere saber la justicia y la familia de la señora Yolanda, que perdió la vida de 70 años, es ¿de quién es la culpa? Porque lamentablemente salimos siempre a buscar un culpable. ¿Quién tuvo la negligencia? Debemos entender que un joven, por ser un hombre de 30 años, tiene él la responsabilidad de tomarse su medicación, o debemos entender que sus padres, que saben que él tiene una condición, son los que tienen que velar y ser veedores de él constantemente, porque entonces hoy sale la señora de servicio a decir que él tenía 2 días actuando extraño. Ella no era su mamá, ella es la señora de su casa, que dijo que tenía 2 días extraños. Entonces, ¿cómo es posible que su papá y su mamá o con quien sea que él viva no sabe que él se le está saliendo de control el asunto? O sea, ¿de quién es la culpa? ¿Qué pasó ahí? Mira, es una pregunta muy interesante, muy difícil, que no quiero que acuñen a la doctora Yudel Catronilo porque no soy psiquiatra forense, y aclarar que quienes van a determinar si realmente el paciente estaba en una psicosis activa solamente pueden hacerlo los psiquiatras forenses. Ningún psiquiatra clínico puede determinar eso. ¿Y cuántos psiquiatras forenses hay en República Dominicana? 7 en el país, 7. Hay actualmente. Está la doctora Katy Gómez, que es la lumbrera, diría, en psiquiatría forense. Y entonces ella, junto a un grupo de psiquiatras, incluyendo la doctora Marisol Taveras, hace 4 años atrás fundaron la primera residencia de psiquiatría forense. A partir de ahí han salido 2 generaciones de psiquiatras, creo que entran 2 por año. Entonces tenemos alrededor entre 5 a 7 psiquiatras forenses. No estoy clara del número en preciso, pero sí tenemos. Entonces solo ellos pueden determinar si el paciente estaba en psicosis activa, porque son quienes tienen el expertise para hacer ese peritaje que hay que hacer. Doctora, ¿pero ella no me respondió a mi pregunta? Sí, tienes razón. Ok, pero ahí mismo en la pregunta de ella, entonces, para que nos expandan brevemente de qué es la psiquiatría forense, para lo que no sabemos. Ok, termino la pregunta de Yamel primero. Entonces, responsabilizar a alguien, mira, los pacientes con un trastorno de este tipo, que son crónicos, no es de un momento a otro. O sea, no fue en los 10 minutos, es progresivo, te viene dando señales. Incluso, mira, como tú me dices, ahora, la señora del servicio ya decía que él venía actuando raro, quizás estaba teniendo algunas como ideas ansioso, de delirio, fue la palabra que ella usó. Ansioso, intranquilo, quizás algún descuido en su higiene personal. O sea, hay muchas alertas de que el paciente está por entrar en crisis. De hecho, los mismos pacientes, a veces los pacientes que tienen conciencia de enfermedad, te van diciendo, te llaman a veces, mira doctora, la cita está muy lejos, pero yo me siento como medio acelerado, medio raro, no estoy durmiendo bien, subimos un chin la dosis, y tú los conduces por teléfono hasta que puedas verlo en persona. Obviamente, la primera intención debe ser llevar al paciente a una cita con su médico psiquiatra. Hay que ver también si esta familia estaba delegando la responsabilidad de los medicamentos, porque sí, un paciente que esté estable con conciencia de enfermedad puede llevar su medicamento, pero siempre con supervisión. Déjame yo revisar el pastillero, o déjame yo entregarle las pastillas por semana. Incluso estos pacientes son bastante inteligentes. A veces tú le proporcionas la medicación, yo recuerdo en el hospital, y se la ponen debajo de la lengua y no se la tragan. De hecho, hay grandes películas que tratan la psicosis, que han ganado premios, son muy reconocidas internacionalmente, y muestran cómo los pacientes no consumen el medicamento. De hecho, en esas películas, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero son de las grandes famosas ganadoras del Oscar, se toman la pastilla, le abren la boca, lo revisa completamente, porque es tal cual es. O sea, de hecho, yo cuando niña me daban un tratamiento, yo también la montaba por la ventana. O sea, no es algo que no hacemos. No es atípico. O sea, eso es algo que pasa. En The Queen's Gambit, que no sé si a esa que tú te refieres, es una película de la chica que juega ajedrez, usted la conoce. Sí, ella también, cuando se toma los medicamentos, es que ella puede y ganó todos estos olimpiadas de ajedrez y todo eso. O sea que
no es desde ahora que se ve que la gente se esconde la medicación o que se toma una parte que no, imagínate. Entonces, otra cosa importante es ver hace qué tiempo ese paciente no visitaba a su médico psiquiatra, porque el médico psiquiatra es el único que está capacitado para decir, dentro de su estabilidad hay que aumentar un poquito la dosis porque tiene ciertos síntomas que no estoy viendo acorde a su cuadro anterior. Okay. O si hay que cambiar el medicamento también, si hay que reforzar el tratamiento. Entonces, a veces los familiares lamentablemente lo ven tan estable, lo ven tan funcional dentro de la normalidad que dicen, bueno, no necesita ya la consulta, lo llevamos el siguiente mes porque sabemos que el costo actualmente de salud mental no es fácil. Sé que está pendiente la pregunta de Cris, pero ¿cuántos días tiene que pasar una persona sin medicamentos para que le deje de funcionar químicamente el aporte que hacen esas medicinas? Porque quizás con 2 días no es suficiente, pero hay que tener más tiempo para que llegue a una reacción violenta. Si el paciente está entrando en crisis en 24 o 48 horas sin medicamento, puede entrar en una crisis, puede detonar en una crisis violenta, agresiva. Y escuché varios artículos que hablaba del nivel de esquizofrenia en la República Dominicana y es un número elevado, entre 200 y 300 mil personas. Y quiero aprovechar que usted está aquí, doctora, para compartir una experiencia personal. Para un personaje de una película que no ha salido, que tiene este cuadro, yo tuve que sumergirme en un sanatorio privado para poder entender mucho más allá de esta enfermedad. Y lo digo hoy con conciencia para toda la audiencia. Nosotros llegamos a una hora muy particular porque tienen un rigor y un establecimiento. Llegamos muy temprano, 6 de la mañana, para tener una hora en el espacio y analizar cómo yo podía construir este personaje. Y estando ahí, me di cuenta que la salud mental, que este tipo de enfermedades es una cosa impresionante. Me junté con personas, conversaba y era difícil de comunicar. De hecho, en un momento de la conversación me decía, mi voz me dice que no puedo seguir hablando contigo, que tu presencia no es grata, pero siempre los vi en control, pero totalmente idos. Siento que el tema mental es una cosa abismal, es una enfermedad arrolladora y que si usted está teniendo un síntoma de lo que sea, delirando, escucha voces, debe buscar ayuda inmediata, porque el impacto en la vida de la persona y del entorno es desgarrador, doctora. Y ya vimos que no solamente la familia, o sea, ya estamos hablando que incluso los vecinos pueden ser afectados. Doctora, tal vez yo le haga esta pregunta y la respuesta sea obvia, pero nos encontramos en el momento donde la sociedad, yo diría que por desconocimiento, está pidiendo prisión para este joven. Yo quiero que usted nos explique cuál es su opinión en torno a la prisión versus la medicación o la combinación de ambas, porque hay personas que dicen, bueno, si tiene una situación mental, pues que lo mediquen, pero que tiene que ir preso. Y eso es lo que está pidiendo la familia de la víctima, la hoy Oxisa. Entonces, ¿realmente él es culpable, no es culpable? Bueno, o sea, desde el punto de vista de un psiquiatra, ¿cómo vemos eso? Pero para allá vamos, por eso yo quiero saber cuál es el rol específicamente del psiquiatra forense, qué determina, hacen pruebas, cuándo llega, porque de ahí es que me imagino que ellos son los que tienen que mandarle ese reporte al Ministerio Público para ellos poder determinar si realmente procede o no. Exactamente. El psiquiatra forense en este caso es quien va a hacer el peritaje. Peritaje significa una investigación minuciosa desde la primera vez que ese paciente fue a psiquiatría. El padre refiere todo el expediente. Hace 10 años, exactamente. Debe hacerse un escrutinio de todos esos récords médicos y hacerse un escrutinio de la última vez que fue al psiquiatra. Y el psiquiatra forense también está capacitado para, en base a todas las pruebas que se presenten en cómo actuó el paciente en ese momento, saber si estaba en psicosis activa o no. Doctora, también influye, porque usted mencionaba, y aquí tuvimos a otra psiquiatra también que nos hablaba de la conciencia de enfermedad, que hay pacientes que entran en este estado de psicosis y que completamente salen fuera de sí, que no son, por ejemplo, yo no sería Cris, que ya luego cuando baja o cuando ya logran estabilizarlos con su medicamento, pueden ni siquiera recordar ese episodio ni lo que hicieron durante ese episodio.
Eso O sea, ahí va también, mi pregunta. esto también Sí. es un factor determinante para cuando el psiquiatra forense va a poner en su reporte, o sea, qué tan rápido pudo estabilizarse o si puede recordarlo o no. Sí, no es posible que el paciente no recuerde lo que haya pasado. Wow. O sea, eso es un factor determinante. Entonces, ¿qué pasa? Si se determina que estaba en psicosis activa y que no recuerda nada, según nuestro Código Penal de la República Dominicana, el paciente es inimputable, es decir, no se le puede hacer responsable o culpable de los cargos. Ahora bien, desde el punto de vista social, entonces ahí tendríamos que auxiliarnos de los protocolos que tenga el gobierno. Tengo entendido que hay penitenciarios, por ejemplo, Sí, escuché que eso tienen también. pabellones de salud mental. Entonces, lo primero es estabilizar el cuadro, o sea, la crisis activa en una unidad de intervención en crisis. Eso se toma entre 7 a 15 días, como mucho, en un paciente que tome pues tiempo para estabilizarse, 30 días, como mucho. Sí, pero quiere decir que según lo que usted nos cuenta, actualmente entonces todavía está en ese proceso el Claro. paciente. No, el paciente no está estable. O Ok. sea, hasta que el paciente no entra a una unidad de intervención en crisis con medicación vía oral, no se va a estabilizar, porque ya vimos el aparataje del Pero cuadro. perdón, pero entonces ese proceso de que lo llevan detenido, que lo llevan Y hoy le conocen medida de coerción. con Sí, hoy al esposa, eso mediodía. si no tiene la medicación adecuada, eso lo pone peor, ¿no? riesgo. Peor, totalmente peor. Entonces, Wow. ¿qué pasa? Ay, mi Creo que madre. aquí el abogado de la defensa ha tardado un poquito en sacar el expediente, porque eso es lo que necesitamos, que se demuestre realmente que el paciente tiene una condición de salud mental, para entonces que la ley proceda a mandar a estabilizarlo, y ya luego de estabilizarlo, que se haga el peritaje psiquiátrico, poder determinar todos los demás factores. O sea que, perdón, Yamel, que no ha recibido ayuda, él no está recibiendo Sí, medicamentos ni él nada. recibió. Él recibió ok. atención, lo llevaron a un hospital, Corazones tengo Unidos. entendido. Y su doctor pero también lo visitó, según pude leer en la prensa el día de ayer. Eso no tengo conocimiento, pero no ha sido ingresado. Entonces, ese ingreso, ahí es que yo digo que va a pasar la estabilización. Hasta que no haya estabilización, pues no se puede determinar nada más. Quisiera, doctora, que nos explique qué es esto que dice que fue necesario hacerle 2 descargas con rayo láser. ¿Qué es eso? ¿Cómo, o sea, qué es ese método? Y para cerrar, por lo menos mi pregunta, su opinión en tema de que usted así, yo sé que usted no, que necesitamos el psiquiatra forense, pero ¿cómo usted ve el tema de la cárcel, de la prisión preventiva, etcétera? Mira, en cuanto a las descargas láser, eso es tema de la policía. O sea, esas son las pistolas que utilizan la policía. Esos Eso son no tiene- tasers. Sí, Yo eso pensaba que era algo la psiquiátrico. electricidad. Nada también que ver pensaba que con era psiquiátrico. psiquiatría. Ok, Nosotros ya. tenemos la terapia electroconvulsiva, pero eso se da durante los ingresos y es la forma más rápida de estabilización de un paciente. Pero eso hay que tener el paciente ingresado. Eso no es ambulatorio. No, eso no es Ok, ambulatorio. O sea, ya. eso darle Ningún como un concepto. electroshock a la persona. Exacto. Sí, pero no es el electroshock, De la señores, no es el película. electroshock de la película. Eso se hace bajo anestesia, el paciente controlado, y son unas descargas que van a llevar al cerebro a reiniciarse, a que esos químicos vuelvan a trabajar adecuadamente. Ok. No es a freírle el cerebro a los pacientes, población general, ojo. No, gracias por aclararlo, porque hasta yo tenía esa duda que yo desconocía. Sí, pero esos rayos láser fueron los temas de la policía, los tasers que ellos utilizan, nada que ver con psiquiatría, Ok. nada que ver. Ok. Y lo que me preguntabas, lo siguiente. No, era- su opinión sobre el tema de la prisión preventiva para un paciente con ese cuadro. Mira, si se llega a demostrar que el paciente estaba en psicosis activa por un trastorno mental, entonces realmente aquí viene la parte sensible. Ujú. O sea, no podemos seguir estigmatizando la enfermedad mental, y por eso decía que estamos retrocediendo 10 años Ay, mi atrás, donde por tú tener una condición mental, entonces quiere decir que tú no puedes estar insertado. Sí se puede. Lo que sí, este tipo de pacientes tiene que estar en vigilancia constante, tanto de sus familiares como de su médico de cabecera. O sea, no son pacientes que se pueden dar el lujo de decir, yo no voy a esta consulta porque yo estoy estable. Usted no sabe No. si está estable o no. El paciente no sabe. Y a veces los mismos familiares, lamentablemente, en la rapidez e inmediatez del día a día, tampoco se va a dar cuenta. Entonces, se necesita seguimiento, pero de que pueden estar en la sociedad si no han hecho un tipo de agresión violenta como la que vimos actualmente, pueden estar en la sociedad. Entonces, como funcionando. él sí fue del 4 al 6% que suelen ser agresivos, entonces ya él no se puede insertar a la sociedad de manera normal. No es lo recomendable actualmente hasta que no se estabilice. O sea, tenemos que ver un paciente que pase 2 o 3 años estable sin hacer una Wow. crisis.
Claro. Y de todas maneras, vigilancia, porque como usted dice, Claro. es degenerativo, lo que quiere decir que sin importar el tratamiento que lo lleve al pie de la letra, en cualquier momento puede caer en otro episodio. Y esos que- vecinos o- no van a permitir que ese muchacho vuelva a mudarse a su casa. No debería, entiendo yo tampoco, hablando ya en No, otros no, temas, no. es muy difícil. Es muy difícil, o sea, porque hay que ponerse Hay también que ponerse en los el zapatos. lugar de los vecinos, Claro, niños, sí, no o es sea, fácil. es muy difícil, es Sí. un tema social muy difícil. Yo de verdad le tengo mucho respeto a mis colegas que van a hacer el peritaje psiquiátrico. Wow, Doc, de verdad que nos arrojó bastante luz, particularmente a mí, y veo que a mis compañeras también, y sé que a los que nos escuchan acerca de este tema, que nos tiene a todos con el corazón roto, no solamente por la familia, las víctimas, los vecinos, sino también por este joven. A mí en lo particular, porque lo he dicho varias ocasiones hablando con amigos, tengo 2 hermanos que gracias a Dios tienen su salud mental sana, pero como que no sé por qué, yo dije, ese puede ser mi hermano, porque eso es algo que nos puede tocar a todos, un diagnóstico de salud mental de este tipo. Así es. Entonces yo de mi parte ruego por su empatía, porque tengamos cuidado con nuestras palabras, prudencia al hablar, no esa ligereza de emitir juicios sin conocer el trasfondo de todo, Sí. por el bien de todos los involucrados. No, y que te voy a decir algo, o sea, el 70% de la población mundial padece un trastorno mental. Entonces, usted no sabe si usted lo tiene ahí silente y cualquier estresor de su vida cotidiana se lo va a disparar. Wow. Entonces, por ejemplo, a ti te diagnostican con cáncer y ¿qué tú vas a recibir? Empatía, mucho amor, mucha sí. colaboración. Tú recibes un diagnóstico de trastorno mental y Te es todo lo aíslan. contrario, aislarte, esconderse de ti, no ayudarte. Entonces, óyeme, encima de que es una enfermedad difícil, que también tú recibas todo ese aislamiento, no es fácil. No es fácil. Gracias, doctora, por poner estos ejemplos Sí. tan aclaratorios para buscar la manera de ser empático referente a un tema tan doloroso, no solamente para las familias, para el joven. Yo creo que a nivel social nos afectó. Si hay personas que se cuestionan, quieren consultar a la doctora, ¿dónde deberían hacerlo? Por favor, den una orientación de dónde localizarla. Pueden encontrar toda la información en mis redes, doctora Tronilo Cáceres. Estoy en Corazones Unidos y también estoy en Sedimat, en consulta privada, y también participo en el rol hospitalario en el Hospital de Engombe.